Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra web conference titulada Propiedades de la tabla periódica y enlace químico. Bien, con sus tutores, Joan Sebastián Viveros y quienes habla, John Jairo Cadavid. Vamos a ver un poco de la historia de los elementos químicos. Los elementos químicos, como los metales y algunos compuestos, han evolucionado con el hombre. Sabemos que en China fue el primer productor de fuegos artificiales. También hemos tenido la edad de bronce, la edad de hierro, y con lo que están viendo en sus pantallas, vamos a mostrar un poco a través del tiempo. Tiempos muy lejanos, tenemos como morado. A partir del año 1700 se comienza a organizar la tabla periódica. Venga, Brian, venga. ¿Cómo podemos ahí? La tabla periódica, estamos a partir de hace unos 300 años. A medida que vaya pasando el tiempo, nuestra tabla periódica va continuamente evolucionando. Podemos ver que desde el año 1894 hasta el 1918 se descubrieron los gases nobles, el polonio. Desde 1923 a 1961 tenemos los metales de transición, y a partir de 1965 tenemos esta serie de actánidos. Pues la idea es que a través del tiempo se sigan descubriendo más, y la tabla periódica nos va a agrupar algunas propiedades. Por ejemplo, en la primera regla que existe en la tabla periódica es la definición de grupo. El grupo es en forma vertical. Y el periodo viene de forma horizontal. Los números que tenemos aquí como 1A, 2A, son los grupos. ¿Estos grupos qué significan? Este grupo significa los electrones de valencia. Entonces, en el grupo 1 y grupo 2 tenemos elementos representativos que en su mayoría son metales. Tenemos del grupo 3B hasta el zinc, todos los metales de transición. Algunos los conocemos como hierro, manganeso, cromo, plata, oro, iridio, platino. Tenemos el boro, tenemos aluminio, galio, indio, talio, que también son elementos. Luego vienen los que no son metales. Ya los conocemos como el carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, azufre, fósforo. Tenemos los gases nobles, que es el grupo 8A. La característica de estos gases nobles son que no reaccionan, pero los podemos ver en nuestros letreros luminosos. Cuando tú veas un letrero luminoso, estás viendo la excitación de un gas noble. El grupo 7A se caracteriza mucho porque nos forma aniones. El oxígeno hace parte de las moléculas de la vida, lo mismo que el carbono y el nitrógeno. Acá en la parte de abajo, que no son muy conocidos, tenemos los actínidos, que están de color rosa, y los lantánidos. Realmente estos compuestos, elementos, son muy, muy especiales.
y no son tan comunes. También vemos que la masa atómica nos trae la tabla periódica. Esa masa atómica nos sirve para determinar el número de moles en gramos de la sustancia. El número atómico nos permite hacer la configuración electrónica, mirar los electrones de valencia y definir su grupo y periodo. Vamos con un ejemplo. Este compuesto se llama fosfato cálcico. Se utiliza como fertilizante. Y aquí podemos ver cuánto pesa una mol de este compuesto. El calcio pesa 40.08, pero tenemos 3 calcios. Tenemos el fósforo, pesa 30.97, pero tenemos 2 fósforos. Recordemos que estos números se van multiplicando. Tenemos 8 oxígenos. Si yo multiplico ya con la sumatoria, el compuesto me va a dar 310.18 gramos por mol. Quiere decir que una mol va a pesar 310.18 gramos. Si revisamos la tabla periódica, ahí está como el peso de una mol de cada elemento. Con la configuración electrónica tenemos unos iones muy comunes en la tabla periódica. Tenemos los litio, sodio, potasio, rubio y cesio, magnesio, calcio. Por ejemplo, tenemos el sodio, hace parte de la sal común. El calcio hace parte de los huesos. Cuando estamos muy fatigados y nos da calambres es por falta de potasio. También tenemos otros elementos que pueden estar con 2 estados de oxidación, por ejemplo, el 2 y el 3, como el cromo, el hierro, el níquel, el cobre puede estar o 1 o 2 y el zinc. Tenemos que el aluminio es +3. Este +3, este +2 es cuando le hemos arrancado al elemento los electrones de valencia. Entonces me va a formar un catión y un anión. Generalmente los elementos que están en verde tienden a ser cationes y los elementos que están por acá azulitos tienden a ser aniones. Elementos metálicos, elementos no metálicos. Vamos a hacer un análisis que está en el último punto de nuestra guía. Y es, analicemos en un periodo. Por ejemplo, el sodio, el magnesio, el aluminio, en combinación con el oxígeno, nos produce óxidos básicos. Y el silicio, fósforo, azufre y cloro, en combinación con el oxígeno, nos produce óxidos ácidos. Si yo estos óxidos los mezclo con agua, me van a dar hidróxidos. Los óxidos básicos me producen los hidróxidos. Los óxidos ácidos me producen los ácidos. Tenemos que hacer tenemos que aprender esto y aprenderlos a diferenciar. Porque muchas veces pensamos que el mismo elemento me produce óxido básico y óxido ácido y voy llenando la tabla de la guía mal. Entonces, muy pendientes a este punto. Los metales producen óxidos básicos, los no metales producen óxidos ácidos, en combinación con agua, hidróxidos, en combinación con agua, ácidos. Por ejemplo, esto es lo que vemos en la vida real, la oxidación. Tenemos el hierro, unas puntillas de hierro que se oxidaron cuando lo dejamos tiradas en un patio. En la parte microscópica a nivel de química podemos decir que
Una mol de hierro se combinó con 2 moles de oxígeno y me produjo una mol de óxido de hierro. El óxido de hierro es de color rojizo. Esto es la vida real y esta parte es la química, algo más detallado. Tenemos la energía de ionización. Es decir, yo cojo un elemento, lo subo a estado gaseoso y le arranco un electrón. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos, si el elemento puede tener hasta 3 electrones que se pueden sacar, pues vamos a tener primera de energía de ionización, la segunda y la tercera. Ahora, se necesita más energía para la tercera que para la segunda que para la primera. Entonces, a medida que le vamos sacando electrones, nuestro átomo va cambiando. En este caso se nos va a convertir en un catión. Por ejemplo, a nivel de los grupos, la energía de ionización aumenta de abajo hacia arriba. En un periodo va de izquierda a derecha. Quiere decir que estos elementos de acá van a tener más energía de ionización, más dificultad de arrebatarle los electrones. Por ejemplo, ¿cómo se ve el radio atómico de los elementos? Las unidades del radio atómico están dadas en picómetros. Por ejemplo, tenemos el hidrógeno, que es pequeñito, comparado con el cesio, que es mucho más grande. En el periodo va aumentando de arriba hacia abajo. Y en el periodo, que es nuestra parte horizontal, aumenta de derecha a izquierda. Si usted hace una tabla con colores, comienza a mostrar cómo va, cómo es la energía de ionización con un color, cómo es el radio atómico, es un buen ejercicio para ir aprendiendo. Tenemos la afinidad electrónica, que es cuando un átomo en estado gaseoso adquiere un electrón. ¿Qué pasa con eso? Simplemente formamos un anión. Anión, carga negativa. Tenemos el flúor gaseoso y ahí puede atrapar un electrón y queda cargado con flúor más. Flúor menos, perdón. Por ejemplo, los compuestos de flúor se utilizan en la crema dental. Tenemos el oxígeno gaseoso que adquiere un electrón, que da oxígeno negativo. Esta condición del oxígeno es muy especial. Él no siempre va, él, la mayoría de los casos va a estar con signo 2 menos. Y entre otras, vamos a ver la electronegatividad. Esa parte de electronegatividad nos ayuda a definir si el enlace químico es iónico, si es metálico o si es covalente. Recordemos, enlace iónico queda una atracción como un imán, positivo y negativo. Por ejemplo, el cloruro de sodio, la sal común, si la disuelves en agua, se te va a ir sodio más, Cl menos, aunque no lo veamos. Tenemos enlaces covalentes, generalmente el carbono y el silicio me producen enlaces covalentes con otros compuestos, que es compartir electrones. Y generalmente, como lo hemos visto, los metales tienden a ser cationes. Para complementar esta información, continuamos con nuestro tutor, Joan Sebastián Viveros.
Muchísimas gracias, profe John Jairo. Buenas noches, estudiantes. Por ahí veo que algunos están alzando la mano. ¿Tienen alguna duda? Joan Felipe Calderón. Ok. Joan Felipe, ¿estás de pronto ahí? ¿Está alzando la mano? Veo que está alzando la mano en el chat. Ok, ya no la está alzando. Bien. Bueno, muchachos, mucho gusto. Soy el profe Sebastián Viveros. Me corresponde la parte de enlace químico. En este momento, pues voy a pasar a compartirles lo que es la presentación. Más 2, 4, más 6, 10. Ok. Bueno, como les acabo de mencionar, me corresponde pues la parte de enlace químico. Ya la parte de propiedades periódicas la ha mencionado el profe John Jairo. Muy bien. Entonces, como parte de... Espérate que esto no carga. Listo. Como parte de esta presentación, entonces lo primero que voy a hacer es hablarles acerca del enlace químico, lo que son las estructuras de Lewis, el enlace iónico, el enlace covalente, las diferencias que hay entre ellos. Posteriormente pasamos a mirar algunos ejercicios prácticos y finalizamos con una sesión de preguntas para que ustedes ya logren como comprender completamente esta parte que nos sirve para resolver lo que es la tarea 2. Muy bien. Entonces, yo quería empezar esta presentación haciéndonos la pregunta de qué es lo que mantiene unidos a los átomos que hacen parte de una molécula. ¿Ya? En este caso, pues dibujé, bueno, tomé la imagen de una hebra de ADN en la que nosotros observamos que hay como una hélice, ¿ya? La rojita y la azulita. Esta hélice tiene en el medio pues una lineecita negra, ¿no? Esas lineecitas negras son conocidas como enlaces de hidrógeno y puentes de hidrógeno, ¿ya? Son un tipo de enlace que es fundamental para la vida humana, ¿ya? Ni siquiera humana, o sea, la vida en general, todos los seres vivos. Entonces, dicho eso y dada la importancia de los enlaces químicos, es importante estudiarlos y conocer a fondo cómo es que funcionan, ¿ya? Entonces, digamos que más formalmente los enlaces químicos son fuerzas de interacción del tipo electromagnéticas que suceden entre átomos, ya sean de distinta o de igual naturaleza, para dar lugar a moléculas estables. Como lo habían mencionado, moléculas que pueden ser esenciales para la vida, ya entre estas aminoácidos, proteínas y las que forman también el ADN. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo se representan los enlaces químicos? Ya existió un químico estadounidense de apellido Lewis, su nombre era Gilbert Lewis, la fotico pues la puse aquí. Él dijo que los átomos se enlazaban de tal manera en que siempre iban a buscar su configuración electrónica más estable y que esta configuración electrónica más estable, esta máxima estabilidad la alcanzaban cuando eran isoelectrónicos con un gas noble. ¿Qué quiere decir que sean isoelectrónicos? Que tengan la misma cantidad de electrones que un gas noble. ¿Listo? Entonces, para nosotros poder aplicar esta teoría de la que nos hablaba Lewis, nos toca entender lo que son los electrones de valencia. Nosotros hemos observado que el modelo atómico es muy similar a, digamos, cómo giran los planetas alrededor del Sol, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, hay diferentes órbitas y la órbita más alejada del núcleo es conocida como la capa de valencia. Los electrones que están en esta capa son conocidos como electrones de valencia, es decir, son aquellos electrones que están más alejados del núcleo, ¿ya? Con esta región es con la que los átomos interactúan entre sí, o bueno, en su mayoría, ¿ya? Entonces, Lewis dijo que simplemente representáramos los electrones de la capa de valencia con un puntico alrededor de, del elemento, del símbolo del elemento. Bien, entonces analicemos en esta tabla periódica, podemos observar
los electrones de valencia de los elementos representativos, ¿ya? En este caso observamos que los del grupo 1, que son hidrógeno, litio, sodio, potasio, rodio y cesio, como lo explicó el profe ahora, tendrán un electrón en su capa más externa. Los del grupo 2A tendrán 2 electrones en su capa más externa. De aquí saltamos hasta el grupo 3A, ya que tienen 3 Buenas electrones. noches, profe Joan. Casi no se te entiende, no se te escucha claro. Ok, ¿será que se escucha muy pasito o qué? Se ¿Ahí le me escuchas bien? escucha bastante recortado la información, profe. ¿Se escucha entrecortado? Pues yo la escucho Se bien. escucha entrecortado. Yo Yo también lo lo escucho bien, profe. Yo también la escucho bien. Yo lo escucho bien. bien. Yo también escucho bien. Ok, voy a tratar de hablar un poquito más duro. ¿Así está bien? Profe, yo también la escucho bien. Profe, Mejor, mejor. bien. Bien, excelente. Ok, vamos a ver. Ahí ya mejoró un poco. Sí, sí, señor. Listo, ok, muchachos, continuemos. Dime. Mejoró. Mejoró. Vale, muchas gracias. Estoy hablando más duro. Bien, Mejoró 100%. ok, listo. Lo que pasa es que a veces, no sé, mi voz no se escucha bien en micrófonos, me toca hablar un poco más duro. Bien, entonces, el punto aquí es que estaba describiendo cuántos electrones de valencia tiene cada elemento dependiendo del grupo en el que se encuentre, ¿ya? En el caso de los que están en los grupos 3B, 4B y así sucesivamente, o sea, del grupo 3 al 12, son los metales de transición, los cuales tienen capas internas incompletas y no es fácil escribir símbolos sencillos de Lewis para ellos, ¿ya? Entonces, como les estaba comentando, todos los representativos, que son los que están en verde en esta tabla periódica, su número de grupo corresponde con su número de electrones de valencia, excepto para el helio, que está ubicado aquí en el grupo 8 de primerito, el grupo 8A o grupo 18, y tiene únicamente 2 electrones en su capa de valencia. Muy bien. Continuando entonces, para nosotros poder dibujar estructuras de Lewis, es importante entender la naturaleza del enlace que van a formar los elementos que hacen parte de un compuesto, ¿ya? Entonces tenemos 3 tipos de enlaces. Tenemos el enlace iónico, que se origina simplemente entre la interacción de un átomo que está cargado positivamente, que llamamos catión, como explicó el profe John Jairo, con otro que se encuentra cargado negativamente. Ya aquí podemos observar en la imagen el ejemplo del litio, cuya configuración electrónica es 1s2, 2s1, con el flúor, ¿ya? Cuya configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p5. El litio tiene un electrón en su capa de valencia y el flúor tiene 7 electrones. ¿Ya? Lo que observamos es que para enlazarse, el litio pierde su electrón de la capa más externa, por eso queda litio más, y el flúor gana ese electrón completando su octeto, quedando cargado como flúor menos, dando lugar a lo que sería un enlace iónico. ¿Ya? Este sería el fluoruro de litio. Muy bien, generalmente los enlaces iónicos están formados entre un metal y un no metal. ¿Listo? Después tenemos los enlaces covalentes, ya que es la interacción entre 2 no metales. En este caso ya no un elemento le dona un electrón a otro, sino que estos 2 no metales comparten sus electrones para formar enlaces y buscando su configuración electrónica más estable. Y finalmente tenemos el enlace metálico que se origina entre 2 metales. Ok, entonces, hay un punto de la tarea donde nosotros tenemos que identificar si un enlace es iónico o es covalente. ¿Esto cómo se realiza? Basándonos en la diferencia de electronegatividad que haya entre los átomos que forman el enlace. Muy bien. Entonces, la electronegatividad nos la explicó ahorita el profe John Jairo. ¿Ya? Simplemente como la capacidad que tiene un átomo de atraer los electrones hacia sí mismo cuando forma un enlace. ¿Ya? Entonces, nosotros nos tenemos que basar en esta tablita que encontramos aquí para definir si el enlace será covalente no polar, covalente polar o iónico, dependiendo de la diferencia de electronegatividad. Ya vamos a mirar cómo se realiza. Ok, aquí hay un ejemplo. Determinar si el enlace entre el cobalto y el cloro
en el cloruro de cobalto es iónico covalente. Ok, para nosotros encontrar la electronegatividad de el cobalto y el cloro, pues tenemos que remitirnos a la tabla periódica. En este caso, la que yo tengo aquí nos señala que el cobalto tiene una electronegatividad de 1,8 y que el cloro tiene una electronegatividad de 3. Bien, simplemente restar el valor mayor del valor menor. Esa diferencia de electronegatividad, que en este caso es 1,2, me estaría clasificando el cloruro de cobalto, según la tabla anterior, como un enlace covalente polar. ¿Listo? Simplemente es hacer una resta. Siempre el mayor menos el menor. Muy bien. Vamos a ver ahora, mirando un ejemplito más puntual de la tarea, cómo funciona cuando tienes una molécula que tiene 3 átomos. ¿Ya? En este caso, el HNO3 o ácido nítrico. ¿Ya? Lo más importante es mirar primero su estructura de Lewis. Por ahora me interesa que miren en esta estructura de Lewis que puse aquí, quiénes están formando enlaces. O sea, construirla se lo voy a enseñar más adelante. Por ahora miremos quién está enlazado con quién. Entonces, primeramente miramos que el nitrógeno que está como átomo central está enlazado a los oxígenos. Listo. Y el hidrógeno que está como átomo terminal está enlazado al oxígeno. Entonces tenemos que hacer la diferencia de electronegatividad de el hidrógeno con el oxígeno y el oxígeno con el nitrógeno. ¿Ya? Nuevamente, vamos a la tabla de valores de electronegatividad. Esa nos arroja estos valores. Aquí me quedó al revés la resta. ¿Ya? Pero simplemente tú pues haces como el valor absoluto de esa resta que va a ser lo mismo. Bien, entonces la diferencia de electronegatividad, por ejemplo, entre el hidrógeno y el oxígeno me daba de 1,24, lo que me hacía clasificar el enlace entre el hidrógeno y el oxígeno como un enlace ¿qué? Un enlace covalente no polar. Y el enlace entre el oxígeno y el nitrógeno, que da una diferencia de electronegatividad de 0,4, clasificado entonces como un enlace iónico. Bien. Continuemos por acá. Entonces, con el fin de, digamos, como finiquitar esta parte de descripción de tipos de enlaces, aquí tenemos un breve resumen de lo que les acabo de decir. Ya tenemos 3 tipos de enlaces: metálico, iónico y covalente. El metálico sucede entre dos no metales, entre dos metales, qué pena. El iónico entre metal y no metal, y el covalente entre dos no metales. ¿Ya? Este delta EN significa diferencia de electronegatividad. ¿Ya? Si la diferencia de electronegatividad es mayor o igual a 1,7, entonces estaríamos hablando de un enlace iónico. Para la parte del enlace covalente, tenemos el enlace covalente polar y el covalente apolar, cuyas diferencias de electronegatividad, pues entonces para el caso de la polar debe ser menor o igual a 0,4 y para el caso del polar debe estar entre 0,4 y 1,7. Bien, ahora en el lado derecho de la diapositiva tenemos como una actividad interactiva para definir tipos de enlace, ¿ya? Entonces, si nosotros analizamos, por ejemplo, la diferencia de electronegatividad para el nitrógeno molecular, son 2 elementos que se unen, pues 2 átomos de nitrógeno, y la electronegatividad del nitrógeno va a ser pues igual, ¿no? La resta entre estos dos, esta diferencia de electronegatividad va a ser igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué tipo de enlace estaremos formando ahí? ¿Cómo dices? ¿Alguien quiere alzar la mano para responder la primera? Cristian Camilo. No polar. Covalente. ¿Covalente polar o apolar? Covalente apolar. Covalente polar. Covalente polar. Bueno, vamos a marcar covalente polar a ver qué apolar. pasa. Covalente apolar. Apolar. Apolar, ok, listo. En este caso no era covalente polar, vemos que nos marcó en rojo. Covalente apolar es correcto. ¿Irónico? Sí.
El superbuscador Muy bien, de oro. muchachos, podemos apagar los micrófonos. Además, tiene un excelente nombre. ¿Por qué excavar tú mismo si el José Carlos, superbuscador porfa, es puedes apagar el micrófono, qué pena. fácil de manejar? Incluso tus hijos peludos pueden. Muy bien, gracias. Ok, continuando ahí con el KBR y para no de pronto hacer pues que prenden todos el micrófono a la misma vez, lo voy a hacer yo. ¿Listo? Entonces, deberíamos de buscar la electronegatividad del potasio y la del bromo. Entonces, rápidamente me devuelvo un momento donde yo tenía la tabla. La del potasio es de 0,8 y la del bromo es de 2,8. ¿Ya? Si nosotros restamos 2,8 de 0,8 nos da una diferencia de electronegatividad de 2. Ubicándonos aquí en el enlace iónico, mayor a 1,7. Entonces, en este caso marcaríamos iónico. Y es correcto. Muy bien. Y para analizar el amoníaco, que es la última molécula que aparece aquí en la tabla, NH3, sencillamente lo mismo. Nos vamos a la tabla, miramos que el nitrógeno tiene una electronegatividad de 3 y el hidrógeno de 2,1. Y a 3 le quitamos 2,1, nos da una diferencia de electronegatividad de 0,9. Es decir, estamos aquí en el enlace covalente polar. Marcamos covalente polar y muy bien. Esto era como para que quedara claro la parte de los enlaces. Continuemos ahora entonces con la representación según Lewis de los enlaces covalentes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo escribí la estructura del metano. El metano, si nosotros miramos en la tabla periódica, tiene 4 electrones de valencia y el hidrógeno tiene un electrón de valencia. ¿Ya? En los covalentes, como les había dicho, cada electrón que se comparte es atraído a los núcleos de ambos átomos. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, para el primer enlace con el hidrógeno que está a la izquierda, el hidrógeno está aportando su único electrón para unirse al carbono que está en el medio. ¿Ya? Eso hace que el hidrógeno tenga un total de 2 electrones y el carbono también tenga 2 electrones, pero por cada hidrógeno que se le unió. ¿Ya? Entonces, como el carbono tiene 4 y cada hidrógeno le está aportando uno extra que comparten, en total el carbono queda con 8 electrones y esto se conoce como la ley del octeto. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Ya cuando la mayoría de átomos cuando cumplen la ley del octeto, se dice que están en su configuración electrónica más estable. Por lo tanto, entonces ya tendríamos lista la estructura de Lewis. ¿Ya? Lo que dice aquí el muñequito es que los electrones que no participan del enlace, en este caso no los hay, son llamados pares libres y se deben de organizar en pares. ¿Ya? Esto es por asuntos de repulsión entre electrones. Bien. Analicemos entonces un enlace covalente donde sí se presentan Profe, quedó en silencio. Sí, bueno. Profe, no se escucha. No se escucha. Profe, no se te escucha. Profe tiene el micrófono apagado. Ok, listo. ¿Desde cuándo no escuchan? Porfa, yo me devuelvo. Desde el enlace covalente, nada más. Sí, Yo sí escuché todo. después de la ley de los octetos. Desde la Correcto. última diapositiva. ¿Desde aquí? Yo no he Sí, escuchado. el ejemplo covalente. Ahí. Desde ahí. Ahí. Ok, ok. Ahí. Listo. Voy a Desde repetir ahí, esta profe. diapositiva. No sé por qué razón se me silenció el micrófono. Si vuelve a pasar, porfa, me avisan. Muchísimas gracias. Ok, entonces como yo les estaba comentando, aquí hablando solo, el metano, vamos a representarlo, ya que es la formación de enlaces covalentes entre el carbono y el hidrógeno. Ya, si nosotros buscamos en la tabla periódica, el carbono tiene 4 electrones de valencia, pertenece al grupo 4A, y el hidrógeno tiene un solo electrón de valencia. ¿Ya? En estos enlaces covalentes, cada electrón que se comparte es atraído a los núcleos de ambos átomos. ¿Ya?
Es decir, ni el hidrógeno le regala al carbono, ni el carbono le regala al hidrógeno, no. Estos dos electrones son para los dos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para el caso de cualquiera de estos hidrógenos que rodea el carbono, el hidrógeno coge su único electroncito, lo comparte con el carbono, que también le comparte un electrón, quedando el hidrógeno con un total de 2 Profesor electrones. Joan, no se escucha. Nuevamente nos O escuchan. sea, la señal Sí, sí se no está oye. muy buena. No, yo le escucho bien. Sí, sí se No, está se le escuchando escucha bien. bien. Sí se está escuchando bien, profe. No sé Sí se si es escucha. la señal de pronto, pero está Son bien. algunas, son algunas. Profe, se te escucha bien. Ok, pues yo veo aquí que tengo buena señal. Debe revisar de pronto el que no me escucha si tiene algún problema de señal. ¿Listo? Se le escucha bien y claro. Ok, vale, muchas gracias. Bien, entonces continuando con lo que estaba diciendo aquí, el hidrógeno, todos estos hidrógenos que están alrededor de este carbono en la estructura que está aquí abajito, terminan con 2 electrones y el carbono, que tiene sus 4 electrones de valencia, recibe 1 de cada hidrógeno que se une a él, ¿ya? Entonces, sus 4 electrones más 4 electrones que vienen de cada uno de esos hidrógenos completan para el carbono del centro un total de 8 electrones. ¿Ya? Esto es conocido como la regla del octeto y las moléculas, en su mayoría, porque no todas, hay ciertas excepciones que cumplen con esta ley o esta regla, son moléculas muy estables. ¿Ya? Lo que dice aquí es que aquellos electrones que no hacen parte de los enlaces se representan como pares electrónicos libres, ¿ya? Esto por asuntos de repulsión entre electrones, ¿sabes? ¿Por qué es que se deben de representar así en pares? Muy bien. Continuando por acá con un ejemplo en el que sí aparecen pares libres, ¿ya? Vamos a visualizar la estructura del flúor, ¿ya? Cuya fórmula molecular es F2. Entonces, cada flúor tiene 7 electrones en su capa de valencia. El punto aquí es buscar, en la medida de lo posible, que tengan 8 electrones en total. Entonces, simplemente si dibujamos un enlace sencillo entre ambos ¿Me puede flúor, volver a repetir? Se entrecortó. ok, iba a ser el ejemplo de una molécula donde ya encontramos pares libres, ¿listo? Entonces, como cada flúor tiene 7 electrones en su capa de valencia, y lo que tenemos que buscar es que cada uno, en la medida de lo posible, complete 8 electrones, con el simple hecho de que este flúor de la izquierda y este flúor de la derecha compartan un electrón, ya es suficiente para que cada uno de ellos cumpla con su regla del octeto, ¿ya? Observemos, por ejemplo, el flúor de la izquierda que tiene 6 punticos organizados en pares libres y además de eso tiene los 2 electrones que hacen parte del enlace que está en la mitad, ¿ya? Entonces 6 más 2, 8. Y lo mismo sucede para el flúor de la derecha. Como les dije anteriormente, estos electrones que no participan del enlace se deben de acomodar en parejas y son los que se llaman pares libres. Bien, continuemos. Bien, hablemos un poco acerca de esa regla del octeto de la que yo le estaba diciendo ahora. Según Lewis, y lo cito en este momento, un átomo diferente del hidrógeno tiende a formar enlaces hasta que se rodea de 8 electrones de valencia. Para el caso del hidrógeno, el requisito es que se obtenga la configuración electrónica del helio o un total de 2 electrones. Pero a esta regla existen varias excepciones que más adelante vamos a mirar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí abajo tengo los tipos de enlaces covalentes que se forman. En la molécula de agua se forman enlaces sencillos entre el hidrógeno y el oxígeno. En el dióxido de carbono encontramos la formación de enlaces dobles entre el carbono y el oxígeno. Y en el nitrógeno molecular encontramos la formación de un enlace triple entre los 2 átomos de nitrógeno. Muy bien. Digamos que aquí hay un paso a paso que podríamos nosotros seguir para escribir una estructura de Lewis, pero pues ya más adelante, cuando usted ya coge como una experticia en esto, usted simplemente empieza a hacerlo de una manera más práctica, ¿ya? Entonces, digamos que el primer paso es escribir la estructura fundamental del compuesto, o sea, escribir los símbolos químicos para mostrar qué átomos son los que están unidos con cuáles, ¿ya? El átomo menos electronegativo es el que se suele ocupar en el medio. El hidrógeno y el flúor suelen ocupar posiciones terminales, ¿ya? Después de nosotros hacer esa organización,
contamos cuántos electrones de valencia están presentes en total. Luego de eso, dibujamos enlaces sencillos entre el átomo central y todos los átomos que lo rodean, ¿ya? Y se completan los octetos de los átomos que están enlazados al átomo central. Nuevamente, los electrones que no participan de ningún enlace tienen que estar representados como pares libres. Ahora, finalmente, si el átomo Profe, central no sé si tiene... se le silenció el micrófono, pero no se le está escuchando. Yo sí le estoy escuchando. Yo lo estoy escuchando. Sí, estamos escuchando. Sí, profe, se escucha la bien. mano. Se le escucha fuerte y claro, profe. Yo creo que ya es Ok, problema entonces- de los demás que no escuchen. Sí, yo creo que hay algunas personas que tienen tal vez problemas de conexión. Entonces, digamos que se les va un momentico la señal y puede pasar eso. ¿Listo? Pero no interrumpan. Bueno, Sí, muchachos, entonces se le estamos aquí. escucha bien, sí, se le escucha bien. Listo, gracias. Estamos aquí entonces diciendo pues la última regla para utilizar la estructura de Lewis. Si el átomo del centro tiene menos de 8 electrones, hay que tratar de completarlo formando enlaces dobles o triples con los electrones libres. ¿Listo? Por favor, pueden cerrar el micrófono, gracias. Bien. Ahora, miremos las excepciones de las que yo les hablaba ahorita que les mencioné la regla del octeto. ¿Ya? Hay una excepción que se llama octeto incompleto. ¿Ya? Y suele pasar que hay algunos átomos centrales que forman moléculas muy estables, como en este caso el hidruro de berilio, pero no completan 8 electrones de valencia, ¿ya? Pero aún así siguen siendo estables. Otra de las excepciones es cuando una molécula tiene un número impar de electrones, ¿ya? Por ejemplo, miremos el óxido nitroso y el dióxido de nitrógeno. Ya estas dos estructuras de Lewis, como nosotros requerimos un par de electrones para completar 8, un número par para completar el 8, no se cumple para todos en este caso, ¿ya? Pero aún así estas moléculas existen como lo que se llama radicales libres, ¿ya? Este tema de los radicales libres es muy importante en química orgánica porque son, digamos, moléculas cargadas que de alguna manera quieren reaccionar muy rápido, de una manera muy inmediata, ¿ya? Entonces es importante tenerlo en cuenta para cuando estemos en cursos más avanzados. Y finalmente tenemos la excepción del octeto expandido, ¿ya? Hay algunas moléculas también que son muy estables y en el átomo central poseen más de 8 electrones de valencia, como en el caso del hexafluoruro de azufre, ¿ya? Si nosotros observamos, cada flúor comparte un electrón con ese azufre. O sea, cada enlace representa 2 electrones, en este caso dando un total de 12 electrones para el azufre. Está muy alejado del 8, pero aún así es una molécula estable que existe. Bien, voy a analizar este ejemplo siguiendo el paso a paso, ¿ya? Si alguno lo sabe hacer de una manera más práctica, excelente. Este es simplemente el comienzo. Entonces, el paso 1 es identificar el menos electronegativo, que en este caso es el nitrógeno, ¿ya? Lo ponemos como átomo central y alrededor ponemos pues los 3 flúor que aparecen en la molécula de trifluoruro de nitrógeno. Bien, en el paso 2 observamos cuántos electrones tiene cada uno de estos átomos, ¿ya? El nitrógeno posee 5 electrones en su capa de valencia, el flúor posee 7, por lo tanto, el total de electrones será pues 7 por 3, que hay 3 flúor, 21 más 5 del nitrógeno, 26 electrones en total. Bien, como tercer paso, dibujamos enlaces sencillos entre el nitrógeno y cada flúor que aparece alrededor de él, ¿ya? Y completamos los octetos para los átomos de flúor, los átomos terminales. Bien, entonces, en este caso, no es necesario el paso 4, ya que si observamos el nitrógeno, completó su octeto, dando lugar a una molécula muy estable. O sea que esta conformación que acabo de dibujar aquí es la más estable para la distribución de los electrones en esta molécula, ¿ya? Finalmente, para verificar, contamos el total de electrones que hay en nuestro dibujo, ¿ya? Entonces, nos tiene que dar un total de 26. Entonces, cada flúor tiene 8. Exacto, sí.
Y el nitrógeno tiene 2 libres, ¿ya? ¿Por qué no cuento los enlaces para el nitrógeno? Porque ya los conté en el flúor. Entonces, 8 de cada flúor por 3, 24, más este parcito de electrones libres que aparece arriba de la N, 24 más 2, 26 electrones. Por lo tanto, entonces, no me sobran ni me faltan electrones, lo he realizado bien. Bueno, este ejemplo, digamos que es un poco más complejo, porque ya hablamos de 3 átomos, ¿bien? Entonces, aquí la clave es, identificamos quién es el menos electronegativo y lo ponemos en el centro. Bien. Como el hidrógeno es terminal, como el hidrógeno es un átomo terminal, como habíamos dicho al principio, debe quedar, pues, al final de la estructura, ya sea en cualquiera de esos 3 oxígenos, queda en la misma posición. Muy bien. Lo que haría que la estructura básica, para esto hay que tener, digamos, un poquito de intuición, sea esta, ¿ya? Luego vamos a contar los electrones. 5 electrones del nitrógeno, 6 de cada oxígeno y 1 del hidrógeno nos da un total de 24 electrones. Como tercer paso, dibujamos enlace sencillo entre cada uno de los átomos y completamos los electrones alrededor de cada átomo terminal, ¿ya? En el caso del hidrógeno no vamos a completar octeto porque pues nosotros sabemos que el hidrógeno con 2 electrones ya está estable. Bien. En el paso 4, entonces tenemos que observar si todos cumplen con la regla del octeto, ¿ya? En este caso, los oxígenos terminales tienen más de 6 electrones de valencia, por lo que tenemos que proceder entonces a mirar cómo ponemos enlaces dobles. Ya en el caso de esta molécula de ácido nítrico, cuando yo dibujo un enlace doble entre el nitrógeno y uno de los oxígenos, cualquiera de los dos que no están enlazados al hidrógeno, el nitrógeno va a quedar con un solo electroncito libre, ¿ya? Ese electroncito libre lo que va a hacer es completar el electroncito que le va a faltar al otro oxígeno que no se enlazó con doble enlace. ¿Ya? Entonces, por eso en la estructura que vemos aquí, el N aparece con un más. El nitrógeno pierde su único electrón libre para completar los pares electrónicos libres de este oxígeno que está a la izquierda, que no tiene ni al hidrógeno, ni tiene el doble enlace con el nitrógeno. ¿Bien? Bueno, en este caso yo lo que quería era que ustedes, digamos que cada uno ahí en su cuadernito, se tome unos 2 minutos para dibujar lo que es la estructura del sulfuro de carbono y el amoníaco. Profe, una consulta. Dime. En la última gráfica que usted presentó, el nitrógeno no hizo el octeto, en ese caso. Sí, claro, si tú observas, ¿cuántos enlaces llegan al nitrógeno? Enlaces Simple, sí. sencillos. Bueno, simple, o sea, en 3. total 3, pero claro, hay uno 6. doble, ¿no? O sea que Sí, son 4. dobles. 3 Claro, dobles. hay uno doble, ese doble está aportando 4 electrones. Y hay 2 sencillos, cada uno aporta 2 electrones, dando un total Ah, de el del 8 oxígeno electrones. inferior. Ajá, De el de la parte oxígeno de inferior, sí. abajo, ese como es doble enlace, ahí están entre los dos compartiéndose 4 electrones. Sí, señor, ya entiendo. Ok, Perfectamente, listo, gracias. Luis Antonio. Muy bien. Entonces, vamos a tomarnos ahí el momentico. Yo voy a resolver, digamos que el sulfuro de carbono, para que ustedes comprueben que les quedó bien. En este momento voy a pasarme de la pantalla del computador a la pantalla de una tablet que tengo aquí para poder dibujar. ¿Listo? Listo, en este momento
¿Ven mi pantalla? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Entonces, el compuesto que teníamos que dibujar, el primero era el sulfuro de cesio, CS2. ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a dibujar el átomo de carbono como átomo central. Lo voy a dibujar en rojito. ¿Ya? Y vamos alrededor con los átomos de azufre. Bien. Después de eso, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Contar el total de electrones. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos electrones de valencia tiene el carbono? El carbono tiene 4 electrones de valencia. ¿Sí? Entonces, carbono aporta 4 electrones. Y el azufre nos está aportando 6 electrones de valencia. Eso lo encontramos en la tabla periódica. Bien. Azufre, 6 electrones. Bien. Pero tenemos 2 azufres. Entonces, este 6 lo multiplicamos por 2 y nos da un total de 2 electrones para el azufre y un total de 4 electrones para el carbono. En esta molécula, al final, debemos de tener entonces un total de 16 electrones. Muy bien. Listo. Primer paso, entonces, ahora vamos a dibujar enlaces sencillos entre el átomo central y los átomos terminales. Entonces, enlace sencillo y enlace sencillo. ¿Ya? Siguiente paso, completamos el octeto de los átomos terminales. En este caso, cada azufre, ¿sí? Esta S y esta S, ya tiene 2 electrones por el enlace que están formando. Entonces, completamos cada uno con 6 más. ¿Sí? En total, 8. Bien. Y para el carbono, entonces debemos analizar si ya el carbono en este caso ha quedado con 8 electrones. Ya, aquí tendría un par libre. En este caso el carbono tiene 8 electrones, el átomo central tiene 8 electrones. Tendría 6. Tiene 6, muy bien. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tiene que pasar para poder completar 8 electrones? ¿Doble enlace? Exacto, vamos a formar un doble enlace con cualquiera de los dos, azufres, ¿cierto? Entonces, listo. Yo simplemente borro un electroncito del azufre de la izquierda, por ejemplo, bien, y formo un enlace doble y borro un electroncito del carbono del medio. Listo. Bueno, casi borro el carbono, pero ahí se entiende. Bien, pero resulta que eso de que tenga 5 electrones libres, el de la izquierda y el de la derecha tenga 6, es como una configuración poco estable. Acuérdese que los electrones libres deben de acomodarse en pares. ¿Ya? Entonces, además mire que el carbono del centro todavía no tiene 8. Entonces, Hay que hacer todavía otro puede doble formar. enlace doble. Exacto, vamos a formar otro enlace doble con el azufre de la derecha. Este electrón que estaba libre acá ya desaparece. Desaparece uno de acá y formamos el enlace doble. En este caso, el carbono ya tiene sus 8 electrones con esos 2 enlaces. ¿Qué está pasando con los azufres de las esquinas? Yo veo que cada uno tiene como un electrón ahí que me sobra, ¿cierto? Simplemente borrémoslo porque para ello es solamente completar el octeto y contemos. Y en este caso me sobran o me faltan electrones, los organizamos de alguna manera. Entonces, ¿cómo se cuenta esto? Tenemos nuevamente, para este azufre, 8 electrones. Muy bien. Y para este azufre, 8 electrones. Los del carbono no los voy a contar porque cuando ya conté los azufres, ya estoy contando los enlaces tanto del carbono como del azufre. Ya, o sea, estos 2 electrones que hacen parte de los enlaces, estos de acá, aquí hay 4 electrones, ¿cierto? Y aquí hay 4 electrones. Ya están contados cuando yo les digo que hay 8 para el azufre de la izquierda y 8 para el azufre de la derecha.
Entonces, 8 más 8 da un total de 16 electrones. Como todos completaron la regla del octeto y el número de electrones corresponde al conteo que hice al principio, la estructura de Lewis la voy a dibujar aquí más bonita. Sería esta que vemos acá. ¿Es claro cómo lo realicé? Pregunto, o sea que cada enlace es un electrón. Son dos Cada electrones. enlace cuenta como 2. ¿Listo? Dos Cada electrones. enlace cuenta como 2 para ya. cada uno de los átomos que están en el enlace. ¿Ya? Entonces, Ya, si listo. nosotros contamos, contemos de otra manera. Listo, aquí hay 2. Listo, 2. Aquí hay 2, 4. Aquí hay 2, 6. Aquí hay otros 2, 8. Aquí hay otros 2, 10. Aquí hay otros 2, 12. Aquí hay otros 2, 14. Y aquí hay otros 2, 16. Ahí es otra manera de contar. ¿Listo? ¿Esa parte quedó clara? Ok, profe, sí, yo estaba bastante enredadita en eso, pero ya sé que cada enlace equivale a 2 electrones. Profe, Sí, cuéntame. tengo una preguntita. Por lo menos de acuerdo a los electrones que tiene el carbón, que son 4, rápidamente podríamos comenzar con el número con el más bajito para poder hacer la estructura de Lewis y completar los otros, para completar, digamos, por lo menos del 16 del azufre. No entiendo tu pregunta. ¿Puedes formularla de otra manera, por favor? Por lo menos, digamos, tenemos que el carbono es igual a 4 electrones, ¿no? Sí, el carbono tiene 4 Entonces, electrones. Muy bien. si nos vamos a la figura, pues rápidamente podemos hacer los 4 enlaces, rápidamente lo podemos hacer directamente y Ok, eso es lo luego... que yo les decía. Usted va cogiendo experticia en esto y ya no tiene necesidad de coger y hacer un paso a paso. Ya usted simplemente dice, no, pues si yo llego y utilizo de una vez esos 4 electrones, ya tengo 8 en el medio, miremos qué pasa a los lados. Y lo va cuadrando, ¿ya? Es Ok, cuestión de dale. hacerlo muchas veces para que usted vaya cogiendo ese ritmo que usted ya tiene. Profe, en el ácido cítrico, entonces no nos quedarían 2 electrones libres en el nitrógeno. No, señor. Voy a dibujarlo. Voy a aprovechar. Solo, deben de vigilarlos, de que como las cosas en verdad. Voy a aprovechar que tengo el tablero aquí y voy a dibujar el ácido nítrico otra vez. ¿Listo? Eso, por favor, gracias. Listo. Entonces nosotros teníamos que el Profe, pero es nitrógeno que iba yo en el vi que usted medio. cogió el carbono y nada más le hizo 2 electrones cuando eran 4. Ay, bueno, ya me enredé otra vez. Eran No, 4. Mediana, Una tranquila. consultica, es que una parte que no entendí, yo no entiendo de dónde salió del carbono el 4 y del azufre el 6, qué pena. Ah, no, bueno, digamos que La yo tabla expliqué periódica, que mujer. según el grupo, voy a poner una diapositiva aquí en este momento. Espérate, yo dejo de compartir acá. Ya explico lo del ácido nítrico, Ángel. ¿Listo? Dame un segundo. Ok, gracias, profe. Yo al principio dije que, volviendo acá, yo mostré una tabla periódica y dije que casi todos, el grupo al que pertenecen, para Yoli, creo que fue la que preguntó. Sí, señor. Muy bien. Entonces, mire que, por ejemplo, el carbono aparece aquí en el grupo 14 o grupo 4A. Como es del grupo 4A, tiene 4 electrones, de ahí sale ese 4. ¿Ya? Y el azufre está aquí en el 6A. Como es del grupo 16 o 6A, tiene 6 electrones en su capa más externa. Ya ellos están organizados de esa manera casi todos. ¿Ahí es Según le claro de dónde sale el entiendo, 4 y el 6? sí, señor, del grupo sale la cantidad de electrones. Sí, señora, excepto para el helio. ¿Listo? Vale, Para el profe, qué helio, pena, aunque esté en el muchísimas 8, gracias, no tiene entendía. 2. Muy bien, listo, muy bien, con mucho gusto. Bien, entonces para finalizar le voy a explicar a los que no hayan entendido bien la estructura del ácido nítrico. Aquí rápidamente. Allá. Qué pena. Profe, perdón. Sí, dime. Tengo una duda. Cuando iba finalizando este enlace,
le sobraba un electrón al azufre. Ok, mira, lo que pasa es que tú los acomodas, sí, estaba así, estamos así. C, doble enlace S, doble enlace S. Listo. Yo los tenía así, ¿cierto? Con cada uno con un electrón ahí que como que, bueno, ¿y ese de dónde salió? ¿Cierto? Pero si yo hubiera hecho el conteo con ese electrón, no me hubiera dado. Y claro, tiene sentido, porque si tú cuentas el azufre, pues yo dije que tiene 6 electrones de valencia. ¿Listo? Entonces lo voy a encerrar en rojo. 1, 2, 3, 4, 5 el que está aquí y 6 el que está aquí. O sea, debo eliminarlo para que la configuración me quede bien. Por eso yo lo eliminé. Listo. ¿Listo? Listo, vale, sí, señor. Ya entiendo. Vale. Gracias. Vamos entonces con la del ácido nítrico. Profe, pero es que usted en el Dime. del carbono, usted cuando comenzó nada más le puso 2 electrones y a los otros sí les puso los 6 completos. Sí. Bueno, en ese caso yo estaba haciendo el paso a paso, ¿ya? El paso a paso que expliqué en la diapositiva, de que primero se hacían enlaces sencillos, pero como nosotros cuando hicimos enlaces sencillos nos dimos cuenta de que el carbono como átomo central no completaba sus 8 electrones, entonces nos tocaba ahora hacer enlaces dobles, ¿ya? ¿Me entendiste, Diana? Nada, profe, porque usted cuando colocó dice que el carbono tenía 4 electrones y ahora dice que Pero yo tiene hice esto. No, mira que el carbono aún tiene 4 electrones, los voy a hacer en verde. 1, 2, 3, 4. Solo que al principio Profe, yo qué dibujé. pena que interrumpa. No sé si está compartiendo pantalla, pero a mí no se me ve. Ah, ok, listo. No se le ve. Sí, sí lo miramos, yo sí la veo. Sí, mira que sí estoy compartiendo. Tienes que revisar qué es lo que pasa. Aquí ya me perdí. Tiene que activar la cámara. En la pantalla no me sale la diapositiva que usted está transmitiendo. Tienes que salir y volver a entrar, Tatiana. Intenta saliéndote un momento y volviendo a entrar, sí, Tatiana. Perfecto, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces yo le estaba explicando a Diana que aquí están los 4 electrones del carbono. De hecho, los dibujé en verdecito. Solamente que yo antes había dibujado esto que voy a poner acá arriba. Carbono, azufre, azufre, y había dibujado 2 de los electrones aquí. ¿Sí? Pero esta configuración no era estable. ¿Por qué? Porque si nosotros contamos, el carbono tendría 2, 3, 4 y 5 y 6 con estos de acá del azufre. Por eso entonces me tocó proceder a quitar esos 2 de ahí arriba y dibujar enlaces dobles a ambos lados para poder que completara 8. ¿Ya? Es simplemente un paso a paso. O sea, ahorita un compañero lo dijo. Profe, ¿por qué no de una vez lanzamos los 4 enlaces y él tiene 4 electrones? Es una forma, uno va analizando eso según, digamos, la experticia que tenga dibujando esto. Bien, voy a proceder al ácido nítrico. El ácido nítrico, a ver, nitrógeno estaba como átomo central, teníamos un oxígeno a cada lado, teníamos un oxígeno con un doble enlace y teníamos uno de esos oxígenos unido a una H. Bien, ¿qué pasaba? Resulta que el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, ¿cierto? Este tiene 5. Entonces, si nosotros contamos aquí 1, 2, 3, 4, faltaría 1, ¿cierto? Bien, resulta que el oxígeno tiene 6. Si nosotros contamos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ahí ninguno está contento porque si nosotros contamos el nitrógeno, ¿cuántos electrones tiene? Tiene 9. Y el oxígeno de la izquierda, o sea, ¿cuántos electrones tiene? Tiene únicamente 7. ¿Ya? O sea, el nitrógeno tiene 9 y este tiene 7. Entonces, lo que al nitrógeno le sobra
se lo va a dar al oxígeno. Entonces, este electroncito rojo que está aquí, en el medio encima del nitrógeno, lo voy a borrar, él lo pierde. ¿Y cómo se simboliza una pérdida de electrones? Con un más. ¿Ya? Pero ¿quién se lo gana? Ah, pues su compañero de la izquierda, que, espérate, eso se me rayó, que le faltaba 1 para poder tener 8. Entonces, ese electroncito que antes estaba aquí, ahora va a estar aquí como una carga que se ganó el oxígeno. Y ahí sí todos están contentos con 8 electrones. O sea que el significado es menos para una Para carga. ganarse un electrón el significado es menos y para perder un electrón se simboliza con un más. Suena como contradictorio, pero no lo es porque los electrones son cargas negativas. Entonces, si usted tiene más cargas negativas, usted lo que tiene es menos. ¿Ya? Y cuando usted pierde un electrón, pues tiene un más, porque perdió una carga negativa. Listo, muchachos. Entonces, no sé si alguno tenga alguna otra duda. Voy a... Profe, qué Ya. pena, yo sí tengo la manito levantada. Ok, dime. En todos los que, pues los que usted ha dicho, mirando los electrones, pues en la tabla periódica, Sí. pues yo tengo aquí una física y me metí también a internet a mirar. Usted dice que el oxígeno tiene 6, ¿verdad? Sí. Pero ¿dónde usted mira el 6 en la tabla periódica, profe? Porque es que es el único, por lo menos en el nitrógeno usted dijo que tenía 5 y yo veo que aquí dice 5, pero en el oxígeno, no sé si en mi tabla periódica dice 2. Entonces, ¿dónde usted mira el 6 en el oxígeno en la tabla A ver, periódica? arribita del oxígeno, Según el arribita del grupo oxígeno en tu tabla periódica, a ver, tú abres tu tabla periódica, debe tener la misma forma que esta. Y arribita del oxígeno, ¿qué hay? ¿Qué número hay? Todos los números que tiene. Hay No, uno afuera, o sea, que dice mejor dicho, el grupo. ¿En qué grupo está ese oxígeno? 6A. Claro, ahí está. 6A. 6A, 6 electrones. O sea, no me guío por lo que dice +2 o así, no, porque es que No, eso entonces que dice, estás por lo menos viendo dice son los 5, estados de oxidación, que es diferente, ¿listo? Los electrones de valencia listo. es diferente a los estados de oxidación. Guíate con el grupo y esos son los electrones de valencia. Ya para la parte de estados de oxidación es cuando estés viendo nomenclatura. El profe John Jairo ahorita explicó algo como de óxidos, e hidróxidos y ácidos. Ahí tienes que tener en cuenta esas cositas que estás mirando en este momento. Listo, profe, listo. Muchas gracias. Listo, muchachos. No sé si de pronto algún profe quiera participar, quiera agregar algo el profe John. Profe, ahí llenan asistencia. Sí, la asistencia se llena en el campus, ¿no? En el campus tú vas antes de meterte al curso de química general, más hacia abajo te aparecen como los laboratorios. Así como cuando asisten a los CIPAS, que confirman asistencia, así mismo. Profe, yo tenía una pregunta. Profe, pero qué pena, una consulta. ¿Esto tiene nota? Estas conferencias Sí, ¿o no? son únicamente para que tú puedas desarrollar correctamente tus Como actividades retroalimentación calificables. para la tarea, ¿sí? Sí, es correcto. Ok. ¿Y hay De que todas firmar maneras, asistencia? es bueno que asistas, pues aquí se dicen muchas cosas importantes que a veces tal vez no están tan específicas guía, sí. en las explicaciones. Ajá. Profe, Ok. qué ¿Hay pena, que pero firmar es que asistencia o algo así? no aparece lo de la asistencia como usted Profe, dice. ¿en el campus no aparece lo que Sí, no aparece lo de la No asistencia. aparece lo de la asistencia. Chicos, La para parte inferior, donde aparece tienen que buscar hacia abajo. Sí está la asistencia, pero bajen un poquito en la parte de CIPAS y ahí aparece en verde confirmar asistencia. Abajo de los... Eso es una ¿Cómo aparece la webconferencia, no es clase, en profe, CIPAS. por favor? Tutor, es que el curso Lo de que pasa química no, es que no a trae todos inscripción no para nos los CIPAS. aparece de la misma manera. De pronto algunas personas no hemos podido entrar a mirar bien la ubicación del CIPAS, entonces no nos aparece confirmar asistencia.
Por ejemplo, en la parte, ustedes ingresan donde aparecen todos los cursos. Abajo, en la parte inferior, siguen bajando después de que le aparecen los cursos, ahí aparece la información de los CIPAs o de las conferencias. Aparece comunidades de interacción y participación académica social. Y ahí buscan a cuál es el CIPA que van a asistir. Ahí aparecen las fechas de los que están y confirman para asistir al que corresponda. No sé si me hice entender. Yo no encuentro eso. Tutor, es Sí, que, sale, ya me por salieron. ejemplo, a mí no me aparece para inscribirme a los CIPAs, solo me aparece para inscribirme a las salidas de campo, pero no me aparece inscripciones para los CIPAs. A mí Es más abajo, compañero, más abajo de cursos. Más abajo. No aparece, Profesor, buenas moda. noches. Hágame un favor para la asistencia, ¿cómo se hace? Gracias. Compartiendo pantalla, por favor. Chicos, de pronto algún estudiante que pudo hacerlo no puede mostrar en su pantalla. Sí, algún estudiante que haya podido llenar la asistencia nos puede compartir la pantalla para que se vea, para que los demás vean cómo les debe salir. Venga. Venga, que van a compartir pantalla. Compañeros, Listo, ya. ahí, no sé si ahí están viendo mi pantalla. ¿Óxidos e hidróxidos? Sí, ok, aquí está compartiendo pantalla. En la pantalla no sale nada. Se llama igual que como está aquí. Pero pasó eso a la webconferencia. Sí, esa fue la webconferencia, los CIPAs y la webconferencia. Mire, yo tengo acá los cursos, campus virtual, me aparecen los cursos. Ahí aparecen los CIPAs de cada materia, pero en la parte inferior, ahí dice comunidades de interacción y participación. Más abajo, después de que ya veo las materias, aparece la información. Y ahí aparece donde podemos buscar las actividades o las webconferencias que tengamos y también los CIPAs como tal. Pero aparece uno para el 5, otro para el 8 y otro para el 15. Sí, exacto, pero pues Igual, es que a mí cada- me No, eso está más siempre que enredado. le doy no me Pero es aparece. que eso es una webconferencia, eso no es un CIPAS, entonces ¿cómo voy a registrar asistencia a un CIPAS si esto es una Sí webconferencia? te sale confirmar Es lo asistencia. mismo, tú o sea, tienes los que CIPAS bajar. es una cosa y los confirmar B-Learning son asistencia. otra cosa, ¿sí? Estos son CIPAS, que son las comunidades de interacción y participación académica. Los B-Learning corresponden a los que son calificables. Que Pero eso ya ahí mismo donde independiente ella de está cada docente. mostrando, ustedes siguen bajando y ahí sale confirmar asistencia, que es la clase que estamos viendo hoy. Tarea 2 se llama. Profe, ¿nos Correcto. puede compartir la grabación al correo interno? La grabación de esta reunión, sí, claro, yo les comparto el link en cuanto ya esté listo. Yo creo que ya podemos dejar de grabar, profe. Podemos dejar de grabar porque Bueno, Ok. gracias. creo que la grabación. Compañeros,